Hola, soy Jehan. Hago este video porque hoy quiero cerrar mi capítulo. Primero agradeciéndoles por haberla visto, por haber compartido esta historia y haber conectado conmigo de muchas formas que no imaginé. También a toda la gente que fue sorora, a la gente que fue empática y a la gente que también hizo conciencia. También lo hago porque hay muchas preguntas que no he podido responder. En realidad son muy difíciles de explicar y sobre todo de entender. Pero les quiero hablar desde el corazón, les hablo desde el dolor, pero también desde la transformación y la experiencia. Como saben, esta fue la historia que me inspiró a hacer este podcast en realidad. Obvio, durante el proyecto hubo un sinfín de cosas, como chismes, tensiones, rumores, bueno, cosas que quizás pueden pasar mucho en el teatro, pues por la convivencia y por este ego. Mi mamá me dijo el otro día que no entendía cómo los actores tenían este ego tan elevado, lo cual no creo que esté combinado con el talento ni combinado con el arte. Creo que en general el ser humano no debería tener un ego tan grande que te haga lastimar a los demás. Pero bueno, yo hice todo por sostener el proyecto, ayudar a toda la gente que me fue posible y bueno, en su caso tomar medidas necesarias cuando ya fue insostenible la situación. En medio de todo el caos que yo vivía, sufrí un acoso por parte del teatro, algo que me marcó profundamente y que yo llevaba en silencio. Bien dicen que no se sabe la carga que alguien más tiene y por eso hay que ser empáticos. Y bueno, de querer sostener este proyecto, el día del ensayo general pasaron cosas desgarradoras para mí. Creo que una de las cosas que más me dolió fue la poca sororidad de las mujeres, que una de las cosas por las que yo lucho mucho es justamente por la igualdad entre géneros. Otra de las cosas que más me impactó fue el momento en el que todos empezaron a alterarse y creo que llegar a las agresiones al punto de romper vestuario, maquillaje y eso es una falta de respeto al teatro. Y yo estaba impactada porque nunca había vivido una situación así y pues simplemente me quedé estática y aún así fui y les pedí una disculpa. Si algo los había ofendido, de verdad no entendía qué, pero ahí fui. Este cúmulo de situaciones, sin saberlo, me fueron llenando. No lo notaba, pero me fueron llenando. Luché a toda costa por mi proyecto y logré componer todo en el teatro, sin imaginar que las personas ya se estaban poniendo de acuerdo para complotear y no presentarse. ¿Hasta dónde tiene que llegar una persona por hacerle daño a otra? Es algo que no me ha cabido en la cabeza ni hasta la fecha con todo lo que ha pasado. Yo de verdad en el momento soy una mujer fuerte, la vida me ha hecho así. Se tomó como que yo estaba burlándome a sus espaldas. Por supuesto que no, el permanecer callada era porque yo no compartía las cosas que estaban realizando. Y a pesar de que es algo que yo no haría, simplemente me quedé callada, con impotencia, claro, con tristeza, pues viendo cómo actuaban las personas. Y aún en medio de todo yo tenía que hacerme responsable de todo lo demás, porque estaba una obra de teatro en curso, pues obviamente el público no sabía qué pasaba. El público no merecía que llegáramos a ese día y las personas no se presentaran. Por eso, con todo el dolor de mi corazón, tuve que cancelar la función. De verdad, fue todo el dolor de mi corazón, porque yo puse muchísimo esfuerzo, amor, recursos que no tenía, porque en realidad así fue, por llevar a cabo ese proyecto y al final tuve que cancelar. Creo que esa ha sido una de las decisiones más tristes de mi vida porque al final fue como yo romper una cosa que me costó tanto construir, pero también lo hice por el bien del proyecto porque no podía yo llegar y presentarme con fantasmas. En ese momento yo pensaba que eso iba a ser lo peor que me iba a pasar en todo eso. Hasta que llegó el momento en el que ellos se presentaron al teatro, hicieron un en vivo diciendo muchísimas mentiras, muchísimas cosas. En el primer momento mi reacción, y lo soy bien honesta, no entendía. Me quedé en shock, no sabía qué sentir siquiera, porque ya estaba pasándola mal. Después, cuando pasaron los días y tuve el tiempo como de analizar como cada cosa que decían, en algún punto, y no miento de verdad, yo dije, traté de entender su enojo, y traté de entender que venía de este ego del cual mi mamá me ha hablado siempre del actor, todas esas cosas que estaban diciendo, muchas cosas inventadas porque así fue, no era real. Pero después yo intentaba buscar el trasfondo de todo y yo decía, pero estas cosas no son ciertas y tampoco es justo que un ser humano se pare y diga cosas de otra persona para afectarla porque no es así. Creo que esto también nos enseña como seres humanos la importancia de la comunicación. Hay muchas familias, muchas relaciones que se rompen gracias a que no se comunica uno bien. Hablando las cosas, quizás si hubiera podido llegar a algo, sin embargo fueron creciendo. Yo principalmente hubiera sido de las más interesadas en arreglar las situaciones,
porque a mí no me gusta vivir así con la gente, y sobre todo porque dañaron un proyecto tan bonito que yo tenía. Y yo seguía recibiendo cosas como, bueno, ahora sí esto sí es lo peor que me pudo pasar, ¿no? Y no imaginé todo lo que venía después. Todas estas compañías que se pusieron en nuestra contra, compañías de talleres que nos difamaron también, que hablaron que nosotros estábamos de vacaciones riéndonos de todos. Ustedes no estaban ahí, ustedes no saben lo que estábamos pasando. Todas las personas que no conocemos, que no nos conocían y nos escribían mensajes de odio, yo no entendía cómo es que tantas personas me pueden odiar si no me conocen y solo a raíz de que alguien habla de mí, algo que ni siquiera es real. Y después de todo eso yo seguía intentando ser fuerte y yo decía, bueno, ya va a pasar, es como cuando algo se hace viral y es mediático. Pero como mamá no me imaginé lo que iba a sentir en el momento que yo vi que pusieron la foto de mi hijo y que arriba decía fraude, ¿no? Yo creo que como mamá, es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. Porque de haber hecho algo con todo tu amor y con todo el corazón, con todos los errores que implica ser humano, pasó a una persona tan inocente estar afectada. Ese fue el momento y ese es el verdadero poder de las mamás, en el que dije, no más. No me voy a callar más y me voy a defender. Y hasta la fecha lo he hecho. Con coraje, pero con respeto, porque así crecí con muchísimos valores. Yo soy una persona muy franca, una persona muy sincera y muy honesta. Eso sí, eso no cambia. Pero lo que sí es que no le falta el respeto a nadie. Pero eso tampoco me convierte en alguien que se va a dejar de alguna injusticia. Sentir todo este miedo, esta vulnerabilidad a mi familia, a mi reputación y a mi salud. Es algo que no he hablado, pero me ha cobrado factura, porque yo recaí en una depresión postparto que tuve y todos los medicamentos hicieron estragos en mí. Padezco de la tiroides ahora y muchísimas cosas. Y todo porque empezó con un proyecto, con un sueño. Quizás ese es un resumen del porqué de Jihan, del por qué tomo acciones legales, del por qué no hablo más las cosas. Yo considero que no se puede hablar con personas que accionan del modo que accionaron ellas. Y esto no lo quiero decir como en modo de rencor o en modo de odio, porque de verdad, genuinamente no lo siento. Porque normalmente en un podcast que hay un corte o que quizás hay un guión que se estructuró a base de una historia real. No, de verdad estoy hablando a corazón abierto, diciendo las cosas como tal cual las siento, como tal cual es Jihan. Que sí, desafortunadamente hay cosas que no se pueden compartir porque están en un proceso legal del cual me gustaría no ser parte, pues sí, no se pueden compartir. Pero lo que sí se puede es tratar de hacer conciencia incluso en las mismas personas que me dañaron. No es mi responsabilidad y ellos quizás sabrán lo que hacen, pero yo me siento con esa obligación moral, porque de verdad lo que yo pasé no se lo deseo absolutamente a nadie. Sobre muchas preguntas que me han hecho con respecto a ellos, puedo decir, por ejemplo, alguien me dijo como que qué sentía al ver que ellos están produciendo, algunos de ellos, obras y así. Y yo, con todos ellos y con toda la gente que veo triunfar, gente que no conozco, que veo en redes y así, me llena de felicidad que puedan hacer teatro, porque de verdad el teatro es una de las cosas que más amo en este mundo. Pero genuinamente, cuando me dicen que qué siento cuando las producciones hacen eso, lo primero que se me viene a la mente es, ojalá dentro de algo que sí es de ellos, no accionen del modo que accionaron en contra de alguien más. Entonces sí me hace sentir un poquito de emociones revueltas, más que nada incertidumbre, pero por el medio, no tanto por mí. Cuando me dicen, los que tenemos conocidos en común y me dicen que tal persona sale como buen samaritano, samaritana, a predicar que hace cosas buenas por la gente. Yo creo que si eres buena persona, lo tienes que ser en todos lados. En todos lados. El ser humano no solo se demuestra en redes, ¿no? Se demuestra en absolutamente todos lados. Entonces, si hay esa incongruencia en cuanto a quizás tener gente que te siga, sí es lo mismo, la misma preocupación. Tienes a gente que te sigue, realmente es delicado porque manipular y alentar la división al final destruye lo que pretendes construir, ¿no? Al final, personas dentro del grupo que quizás han mencionado como no le den foco viendo sus videos. Yo no, es que de verdad no es que necesite su foco ni el foco de nadie. Esto, como lo he dicho, es para hacer catarsis, para exponer lo que uno sintió y desde mi punto de vista personal. Pasaron ya 2 años y apenas lo estoy sacando. Por ejemplo, dentro del proceso, cuando yo he visto que he dicho algo que realmente es verdad, porque lo puedo comprobar con hechos y lo estoy diciendo ante una autoridad, las reacciones sobradas de muchas personas de ahí de no,
y se ríen y es increíble lo mal que está de la cabeza, eso también es un foco rojo. A veces cuando te resuena algo, esa es la forma de reaccionar y ojo, ese es el ser humano per se. Nosotros no podemos controlar la forma en la que vamos a reaccionar, pero nuestras reacciones y eso delatan, ¿no? Y bueno, los hechos dicen más que los dichos. Entonces, al ver esta clase de cosas, a mí me causa preocupación de que después de 2 años justamente se continúe en esa actitud. De repente, saber que le dicen a las otras personas que yo estoy muy mal. Si así fuera de verdad, yo no haría públicas las cosas, yo no hubiera abierto mi podcast, no hubiera hablado de lo que siento. Tratar de negar algo que hiciste no va a cambiar el hecho de que lo hayas realizado tú. Todos en la vida cometemos errores, unos más grandes que otros, pero los cometemos. Pero la grandeza del ser humano está en saber reconocerlos. A veces por este ego no los sabemos reconocer y no los podemos ver, pero de verdad es de repente sentarse a reflexionar muy a fondo lo que está pasando. A veces somos víctimas de manipulaciones de otras personas y pasa en todos lados. Entonces de repente que alguien venga y te diga y te prometa cosas que dañando a una persona vas a obtener esto y lo quieren disfrazar de justicia, realmente yo creo que más allá de hacer un bien haces un mal. Creo que he notado también las actitudes cuando yo he tenido la oportunidad de decirles las cosas, al no poderme ver a la cara y así, ¿en dónde radica eso? Otra de las cosas que aprendí fue acerca de la incongruencia y de la sororidad, que las mismas mujeres no fueron sororas conmigo y algunas de ellas que se dedican a ayudar a otras mujeres cuando pasan procesos así, invalidaron y renegaron de mi hecho, ¿no? Y de lo que me había pasado. Incluso me llamaron mentirosa. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me marcó. También me dolió tanto que alguien que es mamá haya estado de acuerdo con que su grupo expusiera a un bebé que no tenía nada que ver en todo el asunto. Me siento triste también por todas las personas que quizás nada más están allí sin hacer ataques directos, sí diciendo cosas, sí opinando, porque les hacen ver o quieren hacerles ver que yo hice mis videos y eso para provocarlos. ¿Pero qué voy a querer provocar? ¿Más de lo que ya me hicieron? ¿A comparación de qué? ¿De qué les hice? ¿No? Y bueno, lo que no me cabe en la cabeza es cómo hasta la fecha siguen pensando que dañar a mi entorno es un modo de venganza en mi contra o no sé. No hay necesidad de afectarnos entre artistas, no tienen por qué meterse a las obras de mis amigos a burlarse o encontrárselos y hablar mal de ellos, molestarlos. No hay necesidad de hacer caras cuando nos vemos, de demostrar odio y resentimiento infundado, de ensuciar la reputación de más personas con cosas que ni siquiera son ciertas simplemente por apoyarme. Entonces, ¿quiere decir que si no te apoyan a lo que tú dices, entonces la gente está mal? Eso no es empatía, eso no es de un buen ser humano. En realidad creo que la autocrítica ayuda mucho, el tiempo también, pero si lo dejas sanar. Y si tú también, cuando tienes un problema con alguien, desde tu perspectiva, entiendes lo que hiciste mal, quizás te haga no ser tan duro con las otras personas. Quizás también tener presente que nosotros no somos Dios y que no estás en el lugar del otro para sentir cómo se está sintiendo, de verdad cambia toda perspectiva posible. Entiendo la situación en la que quieres defenderte, porque yo también lo hago, pero desde un punto en el que no se daña a nadie diciendo cosas que no son ciertas. Si alguien tiene que pagar por algo, lo va a pagar kármicamente y también legalmente con las pruebas, porque los hechos hablan más que los dichos. Yo invito al gremio a que no hagamos todas esta clase de cosas porque en realidad no te llevan absolutamente a nada. Hay que ponerse a ver lo que hizo cada persona. Si les genera miedo que estén en una demanda y eso, imagínense, ustedes son muchos, yo soy solo yo. Y todos se pusieron en mi contra y aquí estoy. Y bueno, y como esto y miles de cosas más que han sido súper desgastantes, muchísimo, es porque no puedo responder a muchas preguntas que me hacen porque yo tampoco lo entiendo, pero trato de verlo desde muchos lados posibles y esta es la realidad. Ha sido un proceso bien difícil, pero también muy sanador. No tienen idea lo que ha sido para mí poderles compartir mi historia y recibir apoyo de muchas otras personas, incluso familiares, porque solo mis familiares cercanos sabían, amigos igual que no sabían, me vienen y me preguntan. Y quizás ese acompañamiento debí haber tenido desde el inicio, pero yo no lo quise hacer porque lo quería sanar desde otro punto. Desafortunadamente, cuando se le pone la llaga a la herida es más difícil sanar, pero sigo tratando de mantenerme en pie y firme. Así es que gracias a todos los que permitieron que compartiera mi historia, gracias a todos los que la escucharon.
porque de verdad para mí ha sido súper sanador y por eso quiero cerrar este capítulo con este video que fue un poquito más desde el corazón, un poquito más natural, simplemente diciendo lo que sentía aquí. Yo no vengo aquí a destruir a nadie, yo solo puse límites y estoy cuidándome a mí y a mi familia. No exijo nunca venganza, eso no es bueno, simplemente responsabilidad. Y bueno, a todos los que se dedican al teatro, exijan respeto, pero acuérdense que para exigir algo hay que darlo también. A todas las personas que son víctimas, no están solas, de verdad, no está sola y no está bueno cerrarse en sí mismo. Hay que sacarlo, hay que hacer catarsis. Si eres víctima, habla. A quienes se han equivocado, siempre hay posibilidad de reparar tus errores siempre y cuando exista humildad real. A todos los que se solidarizaron conmigo, muchísimas gracias por eso. De verdad, se los agradezco en el alma. Y bueno, aquí cierro mi historia. Muchísimas gracias a todos. Yo ahora le quiero dar paso a nuevas historias con nuevas cosas. El teatro es tan diverso y tan bonito y tan lleno de color que podemos explorar muchas áreas. Así es que gracias, este es su podcast y acuérdense que aquí teatramos, pero no juzgamos.